¿Pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por esta mañana que tú nos permites el privilegio de estar en tu casa, buscándote en ayuno y oración, oh Dios. Gracias por esta palabra que hoy tú nos regalas. Te pedimos que a través de ella, Señor, tú nos ministres, que tú hables a lo profundo de nuestros corazones, que tú seas edificándonos, mi Dios, a través de esta palabra, oh Dios, y que pueda ser tu palabra corriendo y siendo glorificada. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. La pregunta sobre el ayuno. ¿Cuántos aquí sabemos lo que es el ayuno? ¿Ah? Estamos aquí porque sabemos que el ayuno es un arma poderosa. El Señor nos mandó que ayunáramos y que lo buscáramos en ayuno y oración. Y dice la palabra que los discípulos de Juan y los fariseos vinieron a él diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Necesitamos primeramente ver en el contexto que se está desarrollando este evento. El Señor Jesucristo comenzó a irrumpir y a hacer cosas en contra de la religiosidad de fariseos, saduceos y de muchos judíos. Y una de las cosas que los confrontó y que ellos no podían entender es que el Señor Jesucristo acababa de sanar a un paralítico. Le trajeron un paralítico y la palabra que Jesús le da al paralítico: hombre, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y comenzaron los religiosos a incomodarse. Ellos no estaban viendo el bien que le había hecho el Señor a este paralítico. Cualquiera debía de asombrarse y decir, darle gracias a Dios inmediatamente, porque alguien que nadie le podía dar respuesta, alguien que nadie le podía socorrer y ayudar, los médicos, me imagino que había pasado como esta mujer del flujo de sangre, que había sufrido mucho de muchos médicos y nada le había ayudado, y Jesús viene y los sana en aquella hora, y ellos lo que empiezan es a criticar, porque eso es lo que hace la religiosidad. La religiosidad va en contra de las cosas de Dios, de las que son del Espíritu, de lo nuevo que Dios quiere hacer. Dios quería hacer un milagro en la vida de este hombre, pero lo primero que Dios, el Señor Jesucristo le dice: hombre, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Porque Jesús vino a resolver el gran problema de la humanidad, y que no era aún la enfermedad, no era quizás las crisis económicas, no eran los problemas de pronto familiares. El gran problema de la humanidad era el pecado. Y Él en la cruz vino a pagar un precio por nuestros pecados. Y lo primero que le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Los discípulos, los fariseos, los saduceos dicen: blasfemia. Este es un blasfemo. ¿Cómo va a ser tal cosa? Porque el religioso anda mirando cada detalle a ver qué es lo que no se amolda a sus conceptos y criterios. Pero el que
busca a Dios y un corazón contrito y humillado, y viene delante de Él esperando recibir de parte de Dios. Y conociendo Jesús los pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Lo que menos se esperaban los fariseos era que Jesús, sin ellos hablar, sabía lo que había en sus corazones. Y por eso es que cuando miramos a cuál es el problema en la vida del ser humano, tenemos que terminar dándonos cuenta que hay un problema del corazón. Que lo primero que tiene, dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y ande? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Esto debió haber dejado a los religiosos de alguna manera reflexionando, pero no, los religiosos que hacen es arremeter, rechazar a Jesús. Y es interesante porque delante de esta pregunta acerca del ayuno, que no es una pregunta de ellos diciendo enséñanos a ayunar o enséñanos lo que es el ayuno, no, ellos se creían los especialistas en el ayuno. Ellos eran los doctores en ayuno, tenían un doctorado en ayuno, porque eran para su concepto los que más ayunaban. El fariseo, aquel que se encuentra en el templo dándose golpes de pecho y decía: Señor, gracias porque no soy como este publicano, gracias porque ayuno 2 veces a la semana, y gracias porque no soy, ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuántos aquí ayunan 2 veces a la semana? Yo tampoco. Pero debe ser una práctica en nuestra vida intencional. No solamente cuando la iglesia proclama ayuno, sino también cuando nosotros en oración propongamos un ayuno. Y hay diferentes cantidades de ayuno. Podemos ayunar de celular. Podemos ayunar de tantas cosas. Aunque no fue Jesús el que usó por primera vez las parábolas, es el único en el Nuevo Testamento que enseñó a través de parábolas. Cierto momento de su ministerio era el único método para hablar a las multitudes. Mateo 13 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no le hablaba. Mateo 13, 10, 11 dice: entonces acercándose a los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Entonces Jesús usó las parábolas a la vez como un medio didáctico, como una estrategia y como una arma para enseñar a sus discípulos, pero a la vez Jesús estaba usando las parábolas para que aquellos no entendieran. Porque a vosotros os es dado conocer, saber, entender los misterios del reino de Dios. Qué hermoso es el Señor. Porque si vamos a Mateo 13 nos damos cuenta la razón por la que Él le dice, porque pareciera que aquí está haciendo Jesús acepción de personas. Está de alguna manera menospreciando a un grupo en favor de otro. Y inmediatamente se nos enciende, ya va, esto como que es preferencia. Aunque seamos nosotros los preferidos, lo llegamos a pensar. Pero sigue diciendo: porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábola, para que viendo no vean y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídas
oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón de este pueblo se ha endurecido. Y es por lo cual muchas veces vemos, lo podemos ver incluso en diferentes cultos. Uno puede estar predicando o estamos en el culto de oración, todo el mundo está orando, pero vemos a alguien que está con los ojos así, observándolo todo, pasando el escáner, a ver si lo que se está haciendo está conforme a su mentalidad, a sus fortalezas mentales, a sus criterios carnales, o si no, cuando en un momento de oración deberíamos estar sumergidos en la adoración. Y también sucede que momentos en uno de estar predicando y vemos a alguien completamente indiferente, pero uno hace así y por aquí hay alguien quebrantado por la palabra de Dios, quebrantado por lo que Dios está hablando a través de su palabra, porque es la palabra que quebranta. Pero hay un tema del corazón. Entonces Jesús les está hablando por parábolas para que los religiosos no entendieran lo que él estaba diciendo. Y lo importante de entender de las parábolas es que ellas primeramente, el tema principal de las parábolas es el reino de Dios. El reino de Dios. Aunque algunas de ellas no lo nombren explícitamente, todas tienen que ver con el reino de Dios. Y es importante esta relación que Jesús hace aquí al explicar la pregunta sobre el ayuno con parábola, porque es donde nos damos cuenta que el ayuno tiene que ver estrictamente con el reino de Dios. No tiene que ver con nuestras costumbres, con nuestra religiosidad, con las prácticas que podamos tener que pudiesen ser buenas y necesarias, pero Jesús enseñó que Él vino a establecer su reino. Y Él dijo: mi reino no es de este mundo, sino mis siervos pelearían por mí. El reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Amén. Entonces la función principal de las parábolas es desafiar la forma de pensar de los oyentes, ya que nos confronta con los valores del reino. Es decir, el propósito de las parábolas es que el oyente cambie su forma de pensar natural y piense con la mente de Cristo. Si va a aplaudirlo, hágalo fuerte. Creo que alguien me dijo por ahí: pastor, vuelva a leer. La función principal de las parábolas es desafiar la forma de pensar de los oyentes, ya que nos confronta con los valores del reino. Es decir, el propósito de las parábolas es que el oyente cambie, que sea transformada nuestras vidas, que cambiemos delante de lo que Dios está hablando acerca del reino. Cambie su forma de pensar natural. La palabra dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios, no las puede discernir, porque se han de discernir por el Espíritu de Dios. Y que podamos tener la mente de Cristo, que podamos pensar como Cristo pensó. De ahí la trascendencia de la respuesta del Señor Jesús a esta pregunta sobre el ayuno. El ayuno es un asunto que tiene que ver estrictamente con el reino de Dios. Tiene que ver, de alguna manera lo vemos como un acto religioso, pero tiene que ver con la transformación de nuestro corazón primeramente. Cuando la práctica del ayuno la hace alguien que su corazón no ha sido impactado y transformado por Cristo, se convierte en un religioso y una religiosa. Pero cuando nuestro
acción a la hora de ayunar y de buscar a Dios en ayuno y oración es porque nuestros corazones han sido tocados y transformados por el Señor y necesitamos y queremos más de Él. Entonces es donde ese ayuno Dios nos va a escuchar, Dios nos va a dar ese vino nuevo que necesitamos, y es lo que Jesús está hablando aquí en esta parábola. Dale aplauso al Señor. El ayuno es una práctica distintiva, no es una práctica distintiva judía o cristiana. Es algo que necesitamos entender. A veces, no, el ayuno es de evangélico, no. No, aquellos no imitan, no. El ayuno no es algo estrictamente de los cristianos, ni siquiera de los judíos, aunque lo practicaban mucho. Tenían un día de ayuno nacional que era obligatorio, en el cual ellos se arrepentían de sus pecados. La práctica del ayuno está muy extendida entre los judíos. A nivel nacional, la religión judía solo se tiene un día de ayuno obligatorio. Pero para muchos judíos el ayuno era una práctica regular que tenía gran reconocimiento social. Era algo que hacían para distinguirse, para parecer más espiritual. Por eso Jesús confrontó esto y le dijo: cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, no demudéis tu rostro. Estoy en ayuno, no, estoy en ayuno de tantos días, y nos preguntan, ¿y estoy en ayuno? Es un poquito a veces complicado cuando le ofrecen a uno algo. No, pero ¿por qué? No, pero debemos de tratar de no expresar o decirle a la gente, porque a veces allí es donde se revela la intención que hay en nuestros corazones del por qué estamos ayunando. Si lo estamos haciendo para que los hombres nos vean, para que nos califiquen de muy espirituales, o si lo estamos haciendo para agradar a Dios, para encontrarme con el esposo, porque necesito su presencia, necesito estar cerca de Él, necesito abrazarme con Él, necesito su consuelo, necesito su sabiduría, necesito su palabra, necesito que Él me toque, le necesito, y porque le necesito le busco en ayuno, oración, ruego. Si nuestras motivaciones no son las correctas, no agradaremos a Dios. En el Nuevo Testamento se nos cuenta de 40 hombres que se argumentaron bajo maldición a no comer ni beber hasta que hubieran dado muerte al apóstol Pablo. Los hombres dijeron: no vamos a comer nada, es que vamos a entrar en un ayuno porque vamos a matar a ese tipo. Imagínese usted. Y quizá usted creía: no, el ayuno solamente lo hacen los evangélicos. No, estos eran unos impíos. Es más, ¿sabe qué? Los satanistas ayunan. Ayunan. Sí. ¿Y sabe qué? ¿Por qué lo principal que ayunan? Para hacer caer a los hijos de Dios. Hay altares satánicos donde están los nombres de hombres y mujeres reconocidos de Dios, evangelistas, pastores, que están haciendo la obra, que están impactando al mundo con el evangelio de Cristo. Ellos los tienen allí en ayuno y clamando a su Dios para que ellos caigan. Entonces es importante entender esto. Es donde Jesús los discípulos le preguntan: ¿por qué no ayunan los discípulos? Esa fue la pregunta de los discípulos. Los amigos del novio no pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero cuando Jesús le da esta respuesta, Jesús a la vez le está diciendo que Él era ese esposo que ellos mismos estaban esperando, pero que a la vez estaban rechazando. Yo soy el esposo que ustedes están esperando. Pero Jesús le está hablando en parábola, porque sabía que ya lo habían rechazado. Por más que le rogara, por más que le hiciera, si entre más señales le hiciera, más iba a decir: este es un pecador, este es un blasfemo. Pero Jesús le está hablando a los fariseos, pero también le está hablando a sus discípulos. Le está diciendo a sus discípulos: yo soy el esposo, yo estoy con ustedes, y ustedes, cuando les sea quitado el esposo, entonces van a ayunar. Ahorita ustedes están de fiesta. Ahorita ustedes hay gozo porque el esposo está con ustedes. Pero cuando les sea quitado, entonces van a ayunar. Y sigue diciendo
la palabra en el verso 16: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. ¿Qué estaba hablando aquí Jesús? Le estaba hablando de alguna manera a los judíos, al judaísmo de su tiempo. Jesús no vino de alguna manera a arreglar el judaísmo. Ya estaba diciendo, esto es una vestidura vieja. El judaísmo, ya esto no tiene cabida aquí. Si ligamos las dos cosas, el judaísmo y el cristianismo, entonces una cosa va a romper la otra. Va a tirar el vestido nuevo, va a tirar del viejo y lo va a dañar. Entonces Jesús no vino a arreglar de alguna manera el judaísmo con algunos elementos del cristianismo. Ni siquiera Jesús vino a reformar el hombre pecador, el viejo hombre, sino que vino a regenerarlo, vino a transformarlo, vino a hacerle una nueva criatura. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero hay algo importante que Jesús nos quiere enseñar en esta parábola, y es que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay cosas viejas que tienen que pasar, si no, no va a venir lo nuevo que Dios quiere traer para tu vida. Hay prácticas viejas que tienen que pasar. Hay cosas del pasado que están en el corazón que tienen que salir para que en el corazón se establezca la paz de Dios y la presencia del Señor Dios Todopoderoso. ¿Sabe que hay algo bien importante de entender de las parábolas para que nos veamos aquí reflejados? Que las parábolas necesitamos ver en cada uno de los personajes con cual yo me estoy identificando. Y entonces es entender de alguna manera, cuando estamos actuando como cristianos, estamos actuando bajo lo que la religiosidad nos dicta. Nos estamos poniendo en el personaje del fariseo o de los discípulos de Juan que se habían quedado en el pasado, o de los discípulos de Jesús. ¿Quiénes somos en esta historia? Esto es muy importante. Jesús conoce lo que hay en nuestros corazones, pero la transformación a nuestras vidas y la transformación a lo que está fuera va a venir cuando nosotros seamos transformados de adentro hacia afuera. ¿Y sabe cuándo va a venir? No cuando Dios nos habla, no cuando Dios trae una palabra. Pastor, ¿qué me está diciendo? Es cuando Dios me habla y yo obedezco. Es cuando Él me da una palabra y yo la creo. Es cuando Él me ministra y yo decido cambiar. Yo decido caminar diferente. Yo decido dejar atrás lo viejo para que lo nuevo de Dios, para que ese vino nuevo que representa su presencia, entonces sea manifestándose a nuestras vidas. Y la palabra hoy nos confronta. ¿Será que somos odres viejos o odres nuevos? Los odres viejos representan la religiosidad. Los odres viejos representan la ley. Un odre viejo representa toda práctica religiosa intransigente. Pero el odre nuevo representa a Jesús. Representa la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Representa ese odre que está acto, porque el odre viejo ya estaba duro, era un cuero que había sido endurecido. Si le echaban el vino nuevo, el odre viejo se iba a reventar, y dice la palabra que lo uno y lo otro se pierden. ¿Qué odre estamos determinados a hacer? ¿Queremos lo nuevo que Dios tiene para nosotros, como hijos, como familia, como iglesia? Queremos lo nuevo de Dios, queremos ese vino nuevo. Ponte de pie. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos, y el uno y lo otro se conservan
juntamente. El vino nuevo representa el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Representa la gracia. Representa el Evangelio transformador. Representa sus promesas. Necesitamos ser odres nuevos. Dejar atrás la religiosidad. Dejar a un lado las prácticas efímeras y disponernos a recibir lo que Dios tiene para nosotros.